Entonces, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa y tristemente mortal, ya que la diabetes se asocia con una gran cantidad de complicaciones metabólicas, y sin embargo al día de hoy sigue siendo pues muy misteriosos muchos aspectos de la diabetes y en particular pues es grave porque es una enfermedad con una alta prevalencia en nuestro país. Aquí en este artículo se menciona que a lo largo de los años, tristemente en México, a- hay un promedio de alrededor 14 al 16 o 17% de la población con diabetes tipo 2. Esto es muy pero muy grave. Además, el hecho de que hay un considerable porcentaje de personas con diabetes que no es diagnosticada, que tienen la enfermedad y no lo saben y por lo tanto no están haciendo nada evitar que progrese y se generen las complicaciones crónico-degenerativas. Entonces, por todo esto, pues es muy importante responder la pregunta: ¿se puede revertir la diabetes? Y para poder contestar la pregunta, ¿se puede revertir la diabetes? Pues es importante explicar qué es lo que genera la diabetes para saber si es posible revertirla, en qué momento y de qué manera. Entonces, diabetes es una palabra que engloba una gran cantidad de enfermedades diferentes y que por lo tanto no tienen pues nada en común. La palabra diabetes se asocia con tener glucosa elevada en la circulación, pero hay muchas complicaciones, enfermedades o circunstancias de la vida que elevan la glucosa y por lo tanto no significa que todas las personas que tienen glucosa elevada pues tienen la misma enfermedad. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es causada por una enfermedad autoinmune, por un ataque directo de nuestras células del sistema inmunitario a las células beta del páncreas, es una enfermedad inmunitaria, por lo tanto su tratamiento inicialmente debe ser a nivel inmunológico más que metabólico. Enfermedades monogénicas, es decir, enfermedades como las MODY, donde las personas lamentablemente tienen una variación genética en algunos genes importantes en el metabolismo de hidratos de carbono y por lo tanto desarrollan una diabetes a temprana edad, independiente de su estilo de vida, independiente de su alimentación y su peso corporal. Las enfermedades monogénicas son causadas por mutaciones en genes metabólicos y su tratamiento pues es dependiendo del gen que ha sido mutado. Y luego hay endocrinopatías, enfermedades como fibrosis quística, pancreatitis, hemocromatosis, acromegalia y otras enfermedades cuyo origen es endocrino y una de sus características es que cursa con hiperglucemia. Sin embargo, pues el tratamiento para estas endocrinopatías pues es tratar el origen, la causa de la elevación o la disminución de la hormona en particular que está generando la hiperglucemia. Y además pues asociada a fármacos. Está también la diabetes gestacional, que también es otra historia totalmente diferente. Y independiente a todas estas está la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, esta sí es causada principalmente por nuestro estilo de vida, como lo vamos a ver un poco más adelante. Es importante porque número uno, la diabetes tipo 2 se puede prevenir.
debido a que si su origen es el estilo de vida, pues si yo llevo un estilo de vida saludable, voy a evitar el desarrollo de diabetes tipo 2. Y número 2, si una persona ya tiene diabetes tipo 2, pues hay una posibilidad de revertir esta enfermedad. Por lo tanto, para empezar con esta charla, pues es importante diferenciar los diferentes tipos de diabetes, cuál sí es reversible, cuál no, cuál se tiene que tratar de una manera específica. Y me voy a enfocar a la diabetes tipo 2 pues porque es el 95% de las personas en el país, tristemente, tienen diabetes tipo 2. Entonces, hay una idea generalizada de que los genes participan activamente en el desarrollo de diabetes tipo 2. Y efectivamente hay varios genes asociados con la predisposición a desarrollar esta enfermedad. Genes que alteran la función normal de los islotes pancreáticos, genes que alteran la función normal del hígado o tejido adiposo, y por lo tanto pueden incrementar el riesgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, en esta imagen es muy importante donde las personas que tienen un bajo riesgo genético, es decir, pocas variaciones asociadas a diabetes, en un cuartil bajo, medio, alto o un cuartil muy alto, es decir, personas que tienen un gran riesgo de diabetes debido a que tienen una gran cantidad de variaciones genéticas asociadas a diabetes, se ve claramente que lo que hace que realmente la persona desarrolle la enfermedad es el peso corporal. Aquí estamos viendo que las personas con normopeso, la incidencia de diabetes tipo 2, aunque tengan una gran cantidad de genes asociados, es menor al 1%. Sin embargo, las personas que tienen sobrepeso u obesidad van a desarrollar lamentablemente la diabetes tipo 2, tengan un bajo riesgo genético o un alto riesgo genético, que obviamente se potencia el ambiente con los genes. Por lo tanto, el resumen del origen de la diabetes tipo 2 es que es una suma del riesgo genético, que para fines prácticos lamentablemente todos los tenemos, la suma de la edad, que si fuera un vasito con canicas, la edad se va acumulando y por lo tanto va incrementando el riesgo conforme avanza la edad, pero estas canicas verdes es el ambiente y el estilo de vida. Así que es realmente el ambiente y el estilo de vida lo que va a determinar a fin de cuentas que desarrollemos diabetes tipo 2. Y dentro del ambiente y estilo de vida, el parámetro más claro en relación al desarrollo de diabetes tipo 2 es el peso corporal. El incremento en el peso de 5 kilos, 10 kilos o 15 kilos, sea hombres o mujeres, incrementa radicalmente el riesgo de diabetes tipo 2. Por lo tanto, el incremento en peso pues es el detonante de esta terrible enfermedad. ¿Y por qué el aumento en peso da lugar a la diabetes tipo 2? Pues bueno, estamos hablando de un aumento en el contenido de tejido adiposo. La obesidad se define como un incremento en el contenido de tejido adiposo. Y de ahí hay dos posibles outcomes. El tejido adiposo, cuando nosotros incrementamos nuestro consumo de energía, el tejido adiposo aumenta en el volumen para almacenar toda esta exceso de energía en forma de triglicéridos, manteniendo una homeostasis metabólica. Es un periodo donde una persona aumenta de peso, pero no tiene alteraciones metabólicas porque su tejido adiposo es capaz de almacenar este exceso de energía. Sin embargo, llega un momento en que el tejido adiposo ya es incapaz de seguir expandiéndose y los adipocitos generan hipertrofia. Los adipocitos hipertróficos incrementan la liberación de ácidos grasos libres a la circulación, y no solo eso, sino que desarrollan inflamación, y de este modo se liberan citocinas proinflamatorias. Y la acumulación de grasa en otros órganos más la inflamación, que se le llama inflamación crónica de bajo grado porque se mantiene constante a lo largo de los años, es lo que va a llevar al síndrome metabólico.
Y esta imagen es la que explica todo. El origen de la diabetes tipo 2 está en este dibujito. Aquí tenemos una célula y el exceso de ácidos grasos que ingresan a las células, estamos hablando del hígado, del músculo, del riñón, del páncreas. La grasa que entra a las células va a generar disfunción mitocondrial, produciendo liberación de radicales libres y estrés oxidante. Este estrés oxidante induce la muerte celular y la inflamación. La grasa, a su vez, también activa vías de señalización inflamatorias. Los receptores TLR4 van a ser activados por los ácidos grasos que proceden del tejido adiposo disfuncional, activando este mecanismo macromolecular llamado inflamasoma, estimulando también la muerte celular. Por lo tanto, el exceso de ácidos grasos que libera el tejido adiposo en la obesidad en las células periféricas va a inducir muerte celular, va a inducir inflamación, va a inducir disfunción mitocondrial, estrés oxidante, liberación de citocinas y de intermediarios lipídicos como ceramidas y diacilgliceroles que van a interferir con la señalización de la insulina. Así es, también la grasa, al convertirse en estos intermediarios como las ceramidas y diacilgliceroles, inhiben la señalización de insulina, generando resistencia a la insulina. Entonces, todos estos mecanismos celulares de la lipotoxicidad, es decir, la acumulación de ácidos grasos dentro de las células, va a dar lugar a todas las enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la obesidad. En el hígado, el exceso de grasa empieza a acumularse, generando esteatosis, la cual es reversible si se trata a tiempo. El problema es que esta esteatosis pasa desapercibida, tristemente, en la mayoría de las personas, y la grasa acumulada en el hígado va a generar disfunción mitocondrial, liberación de radicales libres, activación de células inflamatorias, la muerte celular, dando lugar a la esteatohepatitis, que es la inflamación de las células hepáticas, que progresan a cirrosis, fibrosis y en algunas personas hepatocarcinoma. Esta progresión, que antes se le llamaba hígado graso no alcohólico, que hoy en día se le llama enfermedad hepática metabólica o MAFLD, es causada por la acumulación excesiva de ácidos grasos dentro del hígado, lo cual genera resistencia a la insulina y muerte celular. En el riñón, esta acumulación de lípidos también va a generar lipotoxicidad, va a generar liberación de radicales libres en la mitocondria, generando estrés oxidante, y activación de los macrófagos, generando inflamación. Y por lo tanto, la inflamación, el estrés oxidante y la lipotoxicidad en el riñón, tristemente, es lo que genera la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes. Si esto no es suficiente, en el músculo pasa lo mismo. Aquí tenemos una fibra muscular. El músculo tiene algunos adipocitos asociados, que son los que le proveen de grasa cuando lo requiere, y un poco de grasa dentro de las fibras musculares también como fuente de energía en el ayuno o el ejercicio. Pero cuando hay un exceso de grasa acumulada dentro del músculo, debido a que el tejido adiposo está enviando grasa hacia los órganos, esta grasa va a generar resistencia a la insulina, como vimos en la diapositiva anterior, mediado por ceramidas y diacilgliceroles, lo cual entonces va a generar resistencia a la insulina y una reducción en la capacidad anabólica del músculo, es decir, su capacidad oxidativa y su capacidad de aumentar de volumen. La lipotoxicidad también afecta al páncreas. Aquí estamos viendo las células beta del páncreas que, conforme la persona va acumulando grasa en el músculo, pues desarrolla resistencia a la insulina. El páncreas, en un periodo temprano, en una etapa temprana, empieza a compensar la resistencia a la insulina en el músculo al incrementar la producción de insulina por las células beta. Estas células beta que hiperproducen insulina compensan la resistencia. Sin embargo, cuando las células beta también acumulan grasa proveniente del tejido adiposo, esta grasa va a generar la disfunción mitocondrial, la inflamación, que da lugar a la muerte de las células beta. Y de este modo, tristemente, al disminuir la producción de insulina,
la resistencia a la insulina sigue aumentando y se desarrolla la diabetes tipo 2 eh, evidente. Y aquí se ve claramente cómo con el paso del tiempo, una persona que tiene cierto componente genético, ambiente fetal, es decir, la programación fetal, toda la epigenética debido a la alimentación de la mamá durante la gestación, y la alimentación postnatal va a generar cierta, incrementar el riesgo. Pero, es el estilo de vida que llevamos, es decir, el incremento en el peso corporal, que eso depende de nosotros, hace que incremente la resistencia a la insulina en el músculo. El páncreas incrementa la producción de insulina para adaptar a esta resistencia y hay un periodo de tiempo donde una persona tiene normoglucemia, pero no es porque esté muy sano, es porque tiene una adaptación. Sus células beta están produciendo un exceso de insulina y es cuestión meramente de tiempo en que la persona sigue aumentando de peso, su resistencia a la insulina sigue aumentando y la lipotoxicidad mata a las células beta y la glucosa es cuando se dispara. Y tristemente en este periodo ya no hay nada que hacer porque las células beta han muerto, ya no hay modo de recuperarlas. Sin embargo, lo que podemos ver aquí es que la diabetes no es un proceso inmediato donde la tienes o no la tienes, sino que hay una ventana que puede ser de oportunidad. Y estudios actuales, y bueno, aquí estamos viendo esta definición del este año, 2021, dice que la diabetes es un espectro, no es un espectro de que te asustes, es un espectro de diferentes pasos en la progresión. En la etapa 1 hay hiperinsulinemia y normoglicemia, es decir, esta es la etapa 1. La etapa 2 hay hiperinsulinemia y glucemia moderadamente elevada, es decir, esta etapa de aquí. Etapa 3, hiperinsulinemia e hiperglicemia. Y etapa 4, mueren las células beta y de este modo disminuye la insulina y la glucosa se dispara. Pero es importante reconocer que hay etapa 1, 2, 3 y 4. Y entre la etapa 1 y 2, aquí dice que la hiperinsulinemia puede preceder la hiperglicemia por más de 24 años. Una persona puede tener hiperglicemia durante 24 años y no saberlo, y en cualquier momento va a saltar de la etapa 2 a la 3 y a la 4. Por lo tanto, es bien importante identificar esta etapa temprana de la diabetes donde hay resistencia a la insulina y hay hiperinsulinemia, pero todavía tenemos células beta para poder trabajar, para poder hacer algo al respecto. Entonces, el resumen de todo lo anterior es que la grasa acumulada en los órganos es lo que causa la resistencia a la insulina y por lo tanto la diabetes tipo 2. La grasa que sale del tejido adiposo disfuncional se acumula en el páncreas, estimulando la muerte de células beta, se acumula en el corazón, generando enfermedad cardiovascular, se acumula en las arterias generando aterosclerosis, se acumula en el hígado generando dislipidemia e hiperglucemia, en el músculo generando resistencia a la insulina. Y por lo tanto es la grasa la causante de las complicaciones, a tal grado de que este es un estudio muy interesante que salió justamente el año pasado, donde la acumulación de grasa en el hígado y en el páncreas son un biomarcador de síndrome metabólico. Aquí se ve claramente que las personas, mientras más grasa tienen en el páncreas evaluada por imagen, se asocia con que tengan más elevada la glucosa. Lo mismo, esto es en páncreas, pero se observó la misma imagen en hígado, donde las personas que no tienen diabetes tienen un bajo contenido de grasa en los órganos. Las personas con resistencia a la insulina y diabetes en la etapa 1 o 2, llamada también o antiguamente prediabetes, ya tienen un mayor contenido de grasa en el músculo y en el páncreas, y las personas con diabetes pues claramente tienen un mucho mayor contenido de grasa. Por lo tanto, es la grasa acumulada en los órganos la que da lugar a la diabetes tipo 2. Esto es pues muy grave porque, como habíamos visto aquí, la grasa va a generar
acumulas daño a los órganos que se asocia con inflamación. La muerte de las células por lipotoxicidad es un tipo de muerte celular necrótica llamada piropoptosis, la cual genera un estado inflamatorio. Y esto pues es muy malo en personas que son infectadas con el virus SARS-CoV-2. La COVID-19 es una enfermedad causada por una tormenta de citocinas, es decir, una inflamación crónica que no se puede resolver. Y esto pues se observa mucho más en personas con obesidad. Hay una mayor posibilidad de las personas con obesidad de desarrollar las complicaciones severas de la COVID-19, y aquí se ve claramente que conforme aumenta el índice de masa corporal hay mayor probabilidad de desarrollar las complicaciones severas de la COVID-19. Y es lógico porque si la persona con obesidad ya tiene inflamación causada por esta lipotoxicidad y daño a diferentes órganos, y llega un virus que genera también muerte celular por piropoptosis, incrementando las citocinas proinflamatorias, pues entonces hay más posibilidad de desarrollar tristemente la enfermedad severa y pues tener un mal pronóstico. Y por lo tanto, miren esta gráfica, los resultados de INEGI de muerte en México durante el 2020, y se observa que las primeras 4 son causadas por enfermedades asociadas al exceso de grasa corporal, enfermedades del corazón, COVID-19, diabetes mellitus, tumores malignos, las 6 enfermedades del hígado y las 7 enfermedades cerebrovasculares. Todas estas van de la mano con esto, con la acumulación de grasa en los diferentes órganos causado por un tejido adiposo disfuncional. ¿Qué es lo que genera la inflamación y el tejido adiposo disfuncional? Pues la inactividad y la obesidad. La falta de actividad física y el exceso de grasa corporal hace que el tejido adiposo se vuelva disfuncional, generando resistencia a la insulina en el músculo, activando las células del sistema inmunitario, generando inflamación sistémica que da lugar a aterosclerosis y otras alteraciones como el hígado graso que progrese a cirrosis o la COVID-19. En las neuronas, la lipotoxicidad genera muerte celular y de ahí enfermedades también neurodegenerativas, y la liberación de citocinas de manera sistémica que puede incluso incrementar el riesgo de cáncer. De este modo, la inactividad y la obesidad son el origen de una gran cantidad de enfermedades crónicas que muchas veces tristemente son irreversibles. Entonces, en 2 imágenes les muestro cómo es que todo esto ocurre. Una persona joven y físicamente activa tiene una cantidad adecuada de tejido adiposo y es funcional. Cuando una persona avanza en edad, la edad avanzada, pues se incrementa la posibilidad de tener exceso de tejido adiposo, y se suma el hecho de no hacer actividad física, pues entonces va a haber un exceso de grasa corporal, la cual va a generar una alteración en la liberación de citocinas y las complicaciones que hemos visto. Lo mismo que ocurre con el músculo, y es muy interesante. Una persona metabólicamente sana, joven, que hace ejercicio, tiene abundante masa muscular y mitocondrias en el músculo. Conforme avanza la edad y la inactividad física, disminuye la masa muscular y el número de mitocondrias. La disminución en la masa muscular se le llama sarcopenia, y es muy grave porque la sarcopenia, es decir, la reducción en el contenido de masa muscular, también va acompañado con una disminución en las mitocondrias. Y la mitocondria pues es la base de donde se obtiene, en las células donde obtienen energía. Pero la pérdida de masa muscular no solo genera una disminución en las mitocondrias, sino que disminución pues en la fuerza, en la capacidad física, en el gasto de energía y en la captura de glucosa, porque el músculo pues es el órgano que captura el 80% de la glucosa de la dieta.
Aquí se ve un estudio súper, bueno, una revisión muy interesante donde hay una pérdida de masa muscular y fuerza muscular, es decir, la sarcopenia, genera menor proliferación neuronal y por lo tanto pérdida de la capacidad cognitiva. La sarcopenia genera una disminución en la mineralización ósea que da lugar pues a la osteopenia y osteoporosis. Y la disminución en la masa muscular también va a generar un aumento en el riesgo cardiometabólico, aumentando triglicéridos, colesterol, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Varios estudios actuales están evaluando la sarcopenia como un factor de riesgo para enfermedad hepática, que ya vimos que es parte de las complicaciones de la obesidad que da lugar a la diabetes, e incluso tristemente en niños. Al día de hoy se sabe, tristemente se sabe, que hay muchos niños que tienen sarcopenia. Y esto es muy grave porque la sarcopenia no es una enfermedad de la edad avanzada. Hay niños con sarcopenia. ¿Por qué? Porque no hacen actividad física, porque comen más energía de la que gastan. Y sumamos eso, pues entonces vamos a tener niños que tal vez tienen el mismo peso. Tal vez se ven muy similares. Uno no podría imaginar que un niño tiene obesidad, porque aunque tenga normopeso, tiene tan poca masa muscular y que ese peso que tiene no es de músculo, es de grasa. Entonces hay muchos niños con obesidad sarcopénica, es decir, mucha grasa, poco músculo, y como vemos en esta imagen, tristemente, los niños que tienen poca masa muscular tienen un alto riesgo cardiometabólico. Muy, pero muy grave. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué incluso los niños pueden tener sarcopenia? ¿Qué no decíamos que es una enfermedad del adulto mayor? Pues no. La sarcopenia ocurre simplemente cuando una persona no hace actividad física y consume un exceso de energía. Cuando una persona no hace actividad física, se pierde la masa muscular y las mitocondrias son disfuncionales. En cambio, si una persona hace actividad física, tiene abundante masa muscular y abundantes mitocondrias. Por lo tanto, si uno no hace actividad física, pierde masa muscular y pierde mitocondrias. Aquí estamos viendo una imagen, una microfotografía electrónica del músculo de una persona joven que hace ejercicio. Bueno, una persona joven donde vemos aquí las mitocondrias acumuladas en un paquete entre las fibras musculares y unas cuantas vesículas de grasa. Y una persona de edad avanzada vemos tristemente que ya casi no tiene mitocondrias y tiene un exceso de vesículas lipídicas. Esto es muy importante porque la mitocondria es el organelo de la célula que se encarga de utilizar todos los sustratos energéticos como fuente de energía. Es en la mitocondria donde la glucosa se convierte en piruvato y de ahí acetil-CoA para que pase al ciclo de Krebs. Es en la mitocondria donde los ácidos grasos por beta-oxidación se convierten en acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs y los aminoácidos por desaminación van a ingresar al ciclo de Krebs para que se genere estos combustibles, el NADH y FADH, para que la mitocondria genere energía. Y no solo eso, sino también la mitocondria funcional tiene la capacidad de neutralizar los radicales libres que puedan generarse. Por lo tanto, la mitocondria es necesaria para utilizar glucosa, ácidos grasos y aminoácidos como fuente de energía y para neutralizar radicales libres. Entonces, una mitocondria saludable y funcional captura glucosa, captura ácidos grasos, los convierte en energía y produce ATP, haciendo que tengamos fuerza, velocidad y resistencia. Un músculo, una fibra muscular con mitocondrias disfuncionales, la mitocondria disfuncional no es capaz de capturar glucosa y convertirla en energía y por lo tanto la glucosa se vuelve a salir por el mismo transportador GLUT4 generando glucotoxicidad, nefropatía diabética, retinopatía, neuropatía. Los ácidos grasos que no entran a la mitocondria para convertirse en energía se quedan dentro de las células generando
lipotoxicidad, ceramidas, diacilgliceroles. Y la mitocondria, que no es capaz de producir ATP, pues la célula sufre un estrés energético, y una célula con estrés energético se muere. Y por lo tanto, no es exagerar que una mitocondria disfuncional en un músculo con sarcopenia, pues hay liberación de glucosa generando glucotoxicidad, exceso de ácidos grasos generando lipotoxicidad, liberación de radicales libres generando estrés oxidante, y por lo tanto todas estas complicaciones: envejecimiento prematuro, cáncer, diabetes, cirrosis hepática, aterosclerosis, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas y las complicaciones de la COVID-19. Por lo tanto, si todo esto es el origen de la diabetes y todas las demás enfermedades crónicas, pues la pregunta que nos debemos hacer es cómo yo puedo volver a tener mitocondrias saludables. Para entender esto, pues necesito explicarles que las mitocondrias se generan dentro de nuestra célula a partir de mitocondrias ya existentes que se hacen fisión. Para que se lleve a cabo la fisión mitocondrial y aumentar el número y contenido y capacidad mitocondrial, el DNA en el núcleo se transcribe a RNA, se traduce a proteínas, se pliegan y viajan a la mitocondria para incrementar su función y número. ¿Y cuál es el principal inductor de esto? Pues el ejercicio. El ejercicio incrementa las vías de señalización que van a incrementar la transcripción de los genes mitocondriales para que incremente el contenido de mitocondrias. Aquí estamos viendo que una persona sedentaria, aquí estamos viendo que tiene pocas mitocondrias en su fibra muscular y grandes vesículas lipídicas. Pero después de 12 semanas de entrenamiento de resistencia, 12 semanas, miren cómo incrementa dramáticamente el número de mitocondrias en el músculo. Aquí lo estamos viendo en la vida real, ¿no es sorprendente? Aumenta el número de mitocondrias, son más grandes, están haciendo fisión y por lo tanto están utilizando los lípidos como fuente de energía, y por esta razón hay menos vesículas lipídicas, evitando la lipotoxicidad. Por lo tanto, las mitocondrias dentro de nuestro organismo pues son dinámicas. Se incrementan cuando yo hago actividad física, como vemos aquí. Una persona que no hace actividad física y empieza una semana, 2 semanas, 3 semanas de hacer actividad física constante, pues incrementa el número de mitocondrias hasta el doble o triple. Si lamentablemente nosotros dejamos de hacer actividad física por una lesión o porque una pandemia nos cierra los parques y gimnasios, pues disminuye nuestras mitocondrias. Pero si nosotros logramos nuevamente encontrar el modo de volver a hacer actividad física, pues volvemos a incrementar nuestras mitocondrias. Si no, pues vamos a disminuir nuestras mitocondrias hasta estar igual que al principio. Es decir, una persona entrenada que reduce su actividad física o deja de hacer actividad física, pues vuelve a tener la misma cantidad de mitocondrias que tenía al principio, es decir, muy pocas. Y esto es importante porque si la mitocondria es el único modo como nuestro organismo puede utilizar la grasa como fuente de energía, ya vimos que la grasa, si se acumula, pues es tóxica. Por lo tanto, necesitamos eliminar esta grasa de nuestras células, y el único modo de hacerlo pues es aumentando el contenido de mitocondrias a través de la actividad física. Aquí estamos viendo que las personas inactivas físicamente tienen muy poca oxidación de grasa y por muy poco gasto energético, mientras que mientras más activos físicamente sea una persona y tener más mitocondrias, pues tiene más capacidad de oxidar grasa y más gasto energético. Por esta razón, una persona que es físicamente activa, aunque esté sentada, está gastando calorías. Y no solo eso, sino el incremento en la masa muscular va a incrementar la captura de glucosa a nivel de todo el organismo.
la masa muscular es directamente proporcional a la captación de glucosa. Por esa razón hay muchas personas que tienen resistencia o intolerancia a la glucosa, y no saben por qué. Pues es porque tienen muy poca masa muscular. Si no tengo músculo, pues ¿quién va a captar la glucosa? Mientras más masa muscular, mayor captura de glucosa. ¿Y cómo yo incremento la masa muscular? Pues haciendo actividad física, particularmente actividad física de fuerza. La actividad de fuerza lo que va a hacer es generar un estrés físico en las fibras musculares, generando microfracturas que van a ser regeneradas, incrementando la masa muscular. La masa muscular, aparte de incrementar nuestra fuerza, va a incrementar la captura de glucosa y el contenido de mitocondrias. Por eso es bien importante la composición corporal, porque una cosa es el peso y otra muy diferente es la composición corporal. Aquí estamos viendo diferentes ejemplos. Todas estas personas, la 3, la 6 y la 9, tienen un exceso de peso si las ponemos en una báscula y medimos índice de masa corporal. Pero si nosotros vemos su composición corporal, vemos que estas 3 personas tienen mucha masa muscular respecto a estas 3 personas que tienen sarcopenia. Por lo tanto, esta persona es delgada, pero no es sano. ¿Por qué? Porque no tiene masa muscular, tiene sarcopenia. Esta persona tiene mucha grasa corporal y poca músculo, está en altísimo riesgo. Esta persona tiene un exceso de grasa corporal, pero también tiene mucha masa muscular y por lo tanto tiene un riesgo menor. Mientras que esta persona pues es altamente ejercitada, tiene mucha masa muscular y aunque tenga sobrepeso, pues no es grasa, es músculo. Por esa razón, al día de hoy es importante saber que el IMC no lo es todo. El índice de masa corporal, que mide cuánto pesa una persona respecto a su talla, pues no dice nada de su composición corporal. Por lo tanto, hay personas delgadas, metabólicamente sanas, hay personas con obesidad, pero metabólicamente sanas. ¿Por qué? Porque esta persona tiene masa muscular y por lo tanto la capacidad de captar glucosa. Esta persona, aunque come de más, probablemente está haciendo actividad física y eso evita que desarrolle complicaciones metabólicas y diabetes. En cambio, estas 2 personas, este es delgado y este tiene obesidad, los 2 tienen síndrome metabólico y diabetes tipo 2 porque tienen algo en común, muy poca masa muscular, tienen sarcopenia. Por lo tanto, el contenido de masa muscular es lo que determina mi riesgo metabólico. No es la grasa, no es el peso corporal. ¿Y qué es lo que incrementa la masa muscular y la función del músculo? Bueno, esta es una revisión que escribí con mis muy queridos colegas, mi querida amiga y colega Gabriela Alemán, Ricardo Valle y Lilia Noriega, donde nosotros hicimos esta revisión donde mostramos que el ejercicio de fuerza incrementa la proliferación de células musculares, incrementando la masa muscular y por lo tanto evitando la sarcopenia. Pero el ejercicio de resistencia, el aeróbico o cardiovascular, incrementa las mitocondrias, la captura de glucosa y la oxidación de grasa. Entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio? Pues hay un estudio muy muy bueno que hicieron en personas de edad avanzada con síndrome metabólico y cuando hicieron actividad aeróbica aumentaron sus mitocondrias. Cuando hicieron actividad de fuerza aumentó su masa muscular. Pero cuando hicieron actividad física combinada, fuerza y aeróbico, pues aumentó la masa muscular, el gasto energético, las mitocondrias y la funcionalidad. Esto es muy importante porque incluso en edad avanzada se puede hacer algo. Miren qué interesante está esto. Una persona joven que tiene mucha masa muscular, si a lo largo de su vida no hace actividad física, va a envejecer con poca masa muscular, va a tener sarcopenia y diabetes tipo 2. Si esta persona a lo largo de su vida hace actividad física, va a tener mitocondrias, sensibilidad a la insulina y suficiente masa muscular para mantenerse funcional. Y podríamos decir, bueno, ya es demasiado tarde para mí, yo ya tengo edad avanzada. Pues miren qué interesante está esta imagen. Esta señora Joan McDonald a una edad avanzada decidió que ya no quería tener obesidad y se puso a hacer ejercicio y miren qué fue el resultado.
no hay edad para decir voy a hacer un cambio en mi estilo de vida para mejorar. ¿Y por qué? Pues justamente porque si yo hago un cambio en mi estilo de vida, un estilo de vida, va a, como dice este artículo publicado el año pasado, el efecto de la intervención intensiva de estilo de vida, que es alimentación acompañado de ejercicio, en el peso corporal y la glicemia en diabetes tipo 2 temprana, es decir, en los primeros 5 años de ser diagnosticado. Estas son personas que simplemente les dieron sus fármacos antihiperglicémicos y estas personas hicieron dieta y ejercicio. Lo que se observa es que su peso corporal disminuyó a los 3 meses, 6, 9 y se mantuvo a los 12 meses respecto a los que solo tomaron fármacos. Y la masa grasa disminuyó. Si disminuye la masa grasa, que finalmente es la que causa las complicaciones de la diabetes tipo 2, pues es lógico ver que las personas que hicieron actividad física, el 33% regresó a la normoglicemia y el 61% tuvo remisión de la diabetes. Así es, remisión de la diabetes respecto a este pequeño porcentaje de los que solo tomaron los fármacos comunes para la diabetes. E incluso la hemoglobina glicada fue menor y se mantuvo menor a lo largo del año en las personas que hicieron actividad física respecto a los que tomaron fármacos. ¿Por qué? Porque se disminuyó el contenido de grasa en los órganos. Y varios estudios han mostrado ahora ya la palabra reversión. La reversión de la diabetes tipo 2 se logra gracias a la normalización de la función de las células beta en asociación con una disminución en la grasa, en el hígado y en el páncreas. La remisión de la diabetes tipo 2 requiere la disminución en contenido de grasa en hígado y páncreas y depende de la capacidad de recuperación de las células beta. Por lo tanto, el resumen de la charla de hoy es que si yo tengo inactividad física, tendré disfunción mitocondrial, sarcopenia, especies reactivas de oxígeno que generan estrés oxidante, inflamación y todas las complicaciones de la disfunción mitocondrial y la sarcopenia, que es cáncer, envejecimiento prematuro, diabetes, enfermedad cardiovascular y neurodegenerativa. Si yo hago actividad física, pues que es algo que podemos hacer, que puede ser parte de nuestro estilo de vida, tenemos biogénesis mitocondrial, sistemas antioxidantes que neutralizan las radicales libres, teniendo una vida, teniendo buena calidad de vida y longevidad. Las dos cosas que todos queremos. Una vida larga, pero también una vida saludable. Pues eso es todo, espero les haya gustado esta charla. Y pues aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas.